En un día claro, tranquilo y soleado al borde de un enorme foso natural, el festival cobraba impulso. La gente no pudo evitar notar que este año el alcance de este evento es mucho mayor que antes, porque el año fue mejor que todos los anteriores. Cada familia intentó destacarse para recibir la bendición del dragón. Esta deidad es considerada la más poderosa de todas en la zona, por lo que la gente viene aquí a rezar incluso desde lejos. Un par de lugareños estaban discutiendo la generosidad del rey al sacrificar tantas cabezas de cerdo cuando notaron que los pasteles comenzaban a caerse del plato. Los hombres supersticiosos se asustaron mucho por lo que vieron. Uno de ellos sugirió que lo había hecho el cerdo, pero el segundo se opuso, recordándole que estaba muerta. El pánico comenzó a invadir al primer hombre, más desequilibrado. Bandadas de pájaros se elevaron y se alejaron asustadas. Esta visión actuó como catalizador del pánico en el segundo. Grandes trozos de tierra comenzaron a desprenderse y caer, dejando tras de sí nubes de polvo. El suelo empezó a desaparecer bajo los pies de todos los invitados que acudieron a la fiesta. Se empezaron a escuchar gritos de todos lados de que era un terremoto y que todos necesitaban escapar. Las montañas que anteriormente habían permanecido en la cuenca comenzaron a colapsar. Las piedras volaron en diferentes direcciones como balas. Toda la cuenca y el lugar del antiguo festival quedaron cubiertos por un denso velo de humo y arena. Desde la espesa oscuridad, apareció la silueta de una figura femenina con cuernos. Tenía hambre y buscó al cocinero dragón. Al salir a la luz, la niña examinó los restos de la fiesta. A sus pies había una gran variedad de alimentos. Después de recogerlo del suelo y morder un pequeño trozo de pan plano, el cornudo lo escupió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de ira y decidió que no importaba dónde se escondiera la persona que necesitaba, la encontraría de todos modos. El tipo gritó horrorizado que no era un cocinero de dragones y se despertó sudando frío. Sentado en la cama y respirando pesadamente, el joven de cabello castaño intentó calmarse luego de un terrible sueño. La región en la que vivía el joven era famosa por ser un paraíso. Y esto no se debe solo a las maravillosas vistas y a la abundancia de productos, pero también gracias al conocido y único tesoro gastronómico de la familia Moss. El fuego alto lamió los lados de la sartén mientras el cocinero cocinaba trozos de pollo y pimiento rojo. En la tercera mesa estaban listos dos platos deliciosos, uno de los cuales contenía una ensalada llamada flor de otoño, receta secreta de la familia y famosa por la energía de su forma elegante y su genuino crujido. El chef elogió al recién llegado y ordenó a la camarera que tomara y mostrara estos platos al joven maestro. El joven estaba sentado en una mesa, resoplando e intentando ganar un juego por teléfono. Enojado por haber perdido, el chico no pareció darse cuenta de la camarera, quien acercándose avergonzada a él, le informó que su pedido estaba listo y le preguntó si debía servirlo. De repente, pasando la mirada de la pantalla del teléfono móvil a la chica, se dirigió a ella, lo que provocó que el empleado, que estaba a punto de marcharse, sudara nerviosamente. Dejando el teléfono a un lado, la mujer de cabello castaño pidió llevarle una ensalada. Los cocineros se miraron unos a otros, tratando de descubrir a quién se le repartiría esta vez, pero el arrogante recién llegado respondió con orgullo que fue él quien preparó el plato requerido. La idea principal de la ensalada era que el rábano picado fácil y rápidamente, cuando se colocara en un plato, se parecería a un crisantemo de otoño. El joven maestro tomó los palillos en la mano y recogió con ellos un pequeño trozo de rábano. Tomando el trozo con los dedos, se dirigió al fabricante de este plato y le recordó las 3 condiciones que deben cumplirse para esta ensalada. Pero el trozo de verdura que recogió no correspondía a ninguna de estas reglas, ya que era grueso, desigual y no podía llamarse pétalo de flor en absoluto. Mirando la pequeña rodaja de rábano como un fanático, le ordenó al cocinero que practicara con un cuchillo y repitiera este plato mañana. El hombre, confiado en su creación, quedó conmocionado hasta la médula. Sin embargo, su sorpresa rápidamente se convirtió en ira. Sus ojos se inyectaron en sangre y comenzó a gritar como loco por toda la cocina que el tipo solo estaba dando órdenes y que nunca había demostrado sus habilidades. Incapaz de controlar sus emociones, el nuevo empleado se abalanzó sobre el tipo con los puños, acusándolo de ser corrupto, y otros 2 empleados apenas le impidieron ser estúpido. Arrojando su gorra a los pies del hijo del jefe, llamándolo perdedor,
el cocinero se dirigió hacia la salida, echando por encima del hombro que sus esperanzas de trabajar en un establecimiento con 100 años de gloria no estaban justificadas, ya que no esperaba que el chico le dijera cómo cocinar. El tipo le gritó que lo detuviera. Mirando a los ojos ofendidos, admitió audazmente que era un perdedor, pero esto no tenía nada que ver con el hecho de que su familia siempre se esfuerza por alcanzar la excelencia en la cocina, agregando que el principiante no respeta su propia comida y no respeta las opiniones de las demás personas, por lo tanto no merece ser chef. Dándose vuelta, el hombre se rió y preguntó por qué no se lo merecía solo por las palabras de un joven. El dueño del establecimiento apareció en la cocina y le preguntó si creería que no merecía el título de chef si el propio Moss lo dijera. Todos quedaron sorprendidos por la inesperada aparición del anciano. El abuelo dijo que escuchó la discusión y quería comentar algo. Otros dos empleados, que conocían de primera mano al abuelo, se dieron cuenta inmediatamente de que el asunto olía a queroseno. Mirando fijamente a los ojos de su interlocutor, el propietario notó que su nieto puede ser un poco quisquilloso, pero ese no es el principal problema, porque la reputación de la empresa se basa en la excelencia, ya que hace lo que nadie más puede hacer, hace un ideal culinario. Y entonces el abuelo empezó a hacer preguntas que llevaron al frenético empleado a tartamudear nervioso. Cayendo de rodillas, el otrora engreído hombre rompió a llorar. Presionando sus palmas contra el suelo, comenzó a pedirle perdón a Hugh Moss por haberse equivocado. Sentado en una mesa en el patio trasero, el abuelo le pidió a su nieto que se cuidara solo. Chem se limitó a responder alegremente que era un representante de la 28ª generación de la familia Moss. El abuelo confirmó que su talento y conocimiento del arte culinario son dignos de este título, y expresó su pesar por el inesperado problema. Pero el nieto respondió que, incluso a pesar de sus manos, no estaba completamente desesperado. Saltando alegremente de su silla, levantó la pierna y la estiró hacia la tetera que estaba sobre la mesa. Manteniéndose hábilmente en equilibrio sobre una pierna, enganchó la tetera por el asa con la punta de la otra, y echándola hacia arriba, la lanzó al aire muy alto. La tetera giró alrededor de su eje en el aire. Levantando su miembro hacia arriba con un cordel longitudinal, atrapó la tetera con la suela de su bota. Al no encontrar palabras para expresar sus sentimientos, el abuelo miró fascinado a su nieto. La perseverancia y los esfuerzos del niño obligaron al anciano a derramar una lágrima de tacaño. De pie con una tetera en la pierna, el chico se alegró. En ese momento, uno de los empleados de la cocina salió corriendo al patio trasero diciendo que las cosas estaban mal. Ante la noticia de que alguien se había formado una multitud afuera, la tetera se cayó del pie de Chem y se rompió. El chico gritó enojado porque alguien quería armar un escándalo. Delante de la entrada se encontraba un coche caro, del que salieron un hombre de mediana edad con traje negro y un hombre vestido con pantalones cortos y una sudadera con capucha. La multitud reunida se indignó porque los que llegaban en un coche caro derribaron el cartel del restaurante. Al caer desde una altura se rompió un cartel de buena calidad con letras doradas. El hombre y el chico examinaron cuidadosamente el edificio. El joven de ojos azules y cabello plateado le preguntó al mayor si esto era exactamente lo que estaban buscando. Hacer un comentario sarcástico sobre que se trataba de un viejo restaurante podrido. El hombre, ignorando la burla, confirmó que eso era lo que buscaba. Una lágrima brotó de sus ojos al pensar que ya habían pasado 100 años. Recuperándose, afirmó firmemente que había llegado el momento de que la familia Moss pagara un precio enorme por lo que había sucedido una vez. Chem salió decididamente a recibir a los invitados no invitados y preguntó amenazadoramente qué clase de bastardos habían creado un desastre aquí. Al encontrarse con los ojos de los que habían llegado, el chico quedó muy sorprendido. Sus oponentes tenían sentimientos similares. La mirada del hombre de cabello castaño se posó en el hecho de que el hombre de cabello plateado estaba parado sobre un cartel roto. Esta vista estaba más allá de sus fuerzas y fue el colmo. La zapatilla que estaba sobre la carta parecía estar pisoteando su alma. Como si lava fluyera por sus venas, el tipo se volvió más negro que una nube. Y, en un abrir y cerrar de ojos, con abuso de elección, atacó a su nuevo enemigo.
El agresivo ataque se complementó con sinceros deseos de muerte, pero su ataque fue completamente repelido por el enemigo, y, al parecer, al invitado le resultó bastante fácil repeler el golpe. Esta situación no le convenía a Jem, por lo que dijo que los enemigos no los intimidarían y advirtió que de todos modos nadie escaparía impune. El hombre aplaudió, comentando sarcásticamente la grandeza de la familia Moss. En ese momento, el cabeza de familia llegó al umbral. El anciano dijo tranquilamente que su familia siempre ayudaba a quienes los rodeaban, pero como los que llegaban habían roto su cartel y lo pisoteaban, ellos mismos pidieron castigo. La multitud enloqueció y exigió represalias contra la pareja. El anciano repitió con una sonrisa los argumentos de los presentes, y luego se rió a carcajadas, como si hubiera escuchado el chiste más divertido de su vida. Pero, poniéndose serio en un abrir y cerrar de ojos, se volvió hacia el señor Hook y le preguntó si recordaba a la familia Harris, que vivía en el sur de la ciudad hace 100 años. El lugar nombrado puso tenso al anciano, y la mención de su apellido le abrió los ojos a tamaños sin precedentes. En ese momento, el joven Moss dijo que no le importaba quiénes eran y quería decir algo más, pero su abuelo lo detuvo. Como si recordara algo terrible, el anciano ordenó amenazadoramente a su nieto que se callara. El jefe hizo una reverencia y le dijo a la pareja que eran invitados distinguidos de la familia Moss. Jem se quedó sin palabras ante este giro de los acontecimientos. Un hombre satisfecho se volvió hacia él y le preguntó si conocía la historia de sus familias. Hace 100 años la ciudad tenía 2 cocinas destacadas y, debido a sus extraordinarias capacidades, recibían periódicamente el oro real. Nada más comenzar su historia, el hombre se volvió hacia el joven Moss y le preguntó si entendía a qué se refería. Tanto el abuelo como el nieto se dieron cuenta rápidamente de quién estaba frente a ellos. Al norte de la ciudad vivían los Moss y al sur los Harris, y estas familias eran amigas, si no fuera por los títulos vacíos y pomposos, lo que dio lugar a una guerra literalmente fratricida. La familia Moss ganó y los Harris abandonaron el país con una derrota humillante y no regresaron a su tierra natal durante 100 años. Después de terminar su historia, el hombre gritó en voz alta para que toda la multitud escuchara que había venido hoy aquí para cumplir la promesa hecha por sus antepasados de desafiar a la familia Moss y recuperar su gloria. A la luz de la nueva información, la multitud rápidamente cambió de opinión y comenzó a ponerse del lado de los alborotadores que llegaban. Jem se sorprendió al ver que la reputación que la familia había construido a lo largo de los años se disipó en un instante. La palma del abuelo descansaba pesadamente sobre su hombro. La multitud emocionada no dejó de chismorrear sobre lo sucedido. La presión de la opinión pública recayó pesadamente sobre los hombros del anciano, que literalmente quedó demacrado ante sus ojos. 2 representantes de la generación anterior de familias que alguna vez fueron amigas, pero ahora en guerra, se encontraron con sus miradas. Con una profunda reverencia, el miembro de la vieja generación de la familia Moss saludó a los invitados como si fueran viejos amigos de la familia, añadiendo que su familia hará concesiones. El hombre de cabello castaño no podía creer lo que oía. De pie, el abuelo dijo en voz alta para que todos pudieran escuchar que aceptaba el desafío de la familia Harris, de acuerdo con la promesa de sus antepasados, y esperaba que resolvieran su enemistad en un duelo culinario. Entonces el anciano preguntó a qué hora estarían listos. El hombre dijo que estaba impresionado por la nobleza. Acercándose a una mesa cercana cubierta con un paño rojo y quitándosela, dijo que estaba listo para pelear ahora mismo. La mesa estaba equipada con fogones, todo tipo de utensilios, condimentos y productos de cocina. La multitud inmediatamente comenzó a hablar de lo bien que se había preparado la familia Harris y de cómo parecía que ya habían ganado la competencia. El abuelo elogió el espíritu de los oponentes y comenzó a arremangarse. Jem temía por su abuelo, ya que su cuerpo hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, pero el abuelo calmó al chico, diciéndole que todo estaba bien y que todavía tenía fuerzas para cocinar. Sin embargo, Harris detuvo a su oponente, diciendo que primero debían ponerse de acuerdo sobre los términos y el castigo para los perdedores, afirmando que si pierden, la familia Moss no solo debe renunciar a su hogar ancestral, perder el título de ganadores y renunciar al título de los mejores del mundo. Después de una pausa dramática, el hombre añadió con altivez que Hook debería arrodillarse al mismo tiempo.
El hombre de cabello castaño se rió a carcajadas porque cada año 8 de cada 10 chefs fracasaban con su abuelo, por lo que los Harris podían perder contra él tantas veces como quisieran. Pero el mayor, sin dudarlo, aceptó las condiciones de sus rivales. Complacido con la respuesta, el hombre hipócritamente elogió a aquellos a quienes había considerado sus enemigos durante toda su vida, y dijo que su hijo Tony sería el representante de la familia Harris en el concurso culinario, que en su familia es su hijo el responsable de la cocina. Después de todo, después de regresar a su tierra natal, recibió la más alta calificación como chef. Agregó sarcásticamente que quiere que los herederos de las familias Harris y Moss compitan en un duelo culinario. Al oír esto, mi abuelo empezó a sudar frío, y Tim fue atravesado por afiladas agujas de miedo. Apretó los puños, pero aún así temblaban. Su memoria lo llevó instantáneamente al día en que, sentado afuera del consultorio del médico, el niño escuchó al médico decir que tenía un caso raro de patología en el esqueleto del antebrazo. Debido a esto, no puede realizar movimientos finos en comparación con las personas normales y tiene menos fuerza. En su cabeza palpitaban las palabras del médico: la medicina moderna no podía hacer frente a esto y el arte culinario no era para él. Al ver el estado abatido del pelinegro, el peliplateado tomó la manzana y, comenzando a tirarla en su mano, dijo que no sabía pelear. Arrojando la fruta a lo alto, el hombre de ojos azules agarró un cuchillo enorme, y mientras el fruto maduro estaba en vuelo, lo cortó finamente de un solo golpe. Tanto es así que, al caer sobre la mesa, la manzana se abrió como una flor de crisantemo. Y mientras la multitud gritaba sobre su habilidad, el peliplateado dijo que en la cocina nunca pierde con nadie. De repente, la multitud atacó a Tim con acusaciones. El joven Harris siguió el ritmo de los espectadores y echó más leña al fuego, diciendo que el tipo no tenía coraje. El hombre de cabello castaño buscó frenéticamente palabras en su cabeza. En ese momento, su abuelo se le acercó por detrás, y, salvando a su nieto, dijo que la familia Moss se estaba rindiendo. La multitud se agitó, sin entender cómo podían rendirse sin luchar, ya que era vergonzoso arrodillarse en público. Sin esperar tal resultado para una rivalidad centenaria, el mayor de los Harris se quedó paralizado. Su hijo volvió a preguntar incomprensiblemente, pensando que había escuchado mal. El abuelo repitió, para que no hubiera dudas, que estaban admitiendo la derrota y que él se disculpaba con la familia Harris según lo acordado. Al ver lo que el anciano intentaba hacer, el joven Moss intentó detenerlo. El peliplateado comenzó a burlarse del hecho de que ni siquiera se atrevían a tener un duelo culinario. Quitando la mano de su nieto, el abuelo dijo que debían cumplir sus promesas. Las articulaciones del anciano comenzaron a temblar, listas para doblarse. Los espectadores, que no creían que el abuelo haría esto, abrieron la boca con anticipación. El castaño escuchó a todos susurrar detrás de él, sintiendo pena por el anciano que no tenía un heredero digno. Apretando los puños, Tim dio un paso adelante, y declaró, para que todos lo oyeran, que no era tan hábil como sus parientes. Cayendo de rodillas frente a los Harris, el joven Moss dijo que fue él quien admitió la derrota, y levantándose, añadió justo en el rostro del ojiazul que jura que él personalmente borrará la vergüenza de su familia. En lo más alto de un enorme rascacielos había una chica que miraba atentamente hacia abajo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras olía el aroma del cocinero dragón. La chica de pelo largo saltó a la velocidad del rayo para lograr lo que quería lo más rápido posible. Por la noche, sentado en la cocina a la mesa con los platos, el viejo Moss se alegraba de que, aunque hacía mucho tiempo que no cocinaba, todavía lo hacía bien. Tomando un trozo con sus palillos, lo puso en el plato de su nieto y le dijo que lo comiera mientras estaba caliente. Dijo alegremente que después de eso ya no podría probar la comida de su abuelo, pero el chico se quedó sentado, perdido en sus oscuros pensamientos. El hombre de cabello castaño cerró los ojos con fuerza por el dolor mental y la indignación. Incapaz de contener su ira, golpeó la mesa con todas sus fuerzas, haciendo que el cuenco de arroz se volcara. Expresó abiertamente que estaba alarmado por la facilidad con la que aceptaron la derrota frente a los advenedizos visitantes, añadiendo al mismo tiempo con voz temblorosa que no podía creer que su abuelo fuera expulsado del mundo de la cocina por esto. Hook se quedó helado sin meterse el trozo que llevaba en la boca.
bajó los palillos con tanta fuerza que golpearon el soporte. Sin embargo, su rostro desmentía su acción, ya que era bondadoso y feliz mientras hablaba de vivir su vida sin ningún arrepentimiento. El cabeza de familia dijo que estaba increíblemente satisfecho con su capacidad para cocinar un plato delicioso, a pesar de que ya tenía más de 80 años, por lo que estaba feliz y podía aceptar fácilmente la situación actual. Pero no fue nada fácil para Jem, se sentía culpable, porque si no fuera por él, todo habría sido diferente. El cariñoso abuelo detuvo inmediatamente la autoflagelación de su nieto. Para limpiar la conciencia del adolescente, el anciano admitió que había hecho preguntas sobre el niño visitante, incluso si el abuelo no hubiera sido viejo y débil, todavía no habría podido derrotar a este joven talentoso. De repente sacó una pequeña caja y se la entregó a su nieto, diciéndole que cuando los miembros de su familia se jubilen, deberían pasar la herencia familiar a la siguiente generación. El hombre de cabello castaño miró hacia adentro con curiosidad. Sobre una suave almohada de seda había un pequeño talismán en forma de daga, tallado en una especie de piedra preciosa verde. El mayor de los Moss dijo que su antepasado era un granjero y que se convirtió en un maestro cocinero de renombre a los pocos años de poseer el artículo. Después de todo, fue después de que su antepasado se convirtió en chef real que su familia recibió su placa. Los antepasados afirmaron que esta cosa tenía poderes mágicos, pero aunque se transmitió de generación en generación, no había evidencia de ello. Agitando la mano, dijo honestamente que solo estaba cumpliendo las reglas familiares y que Jem también debería quedarse con este talismán. El tipo se puso el cuchillo en la palma y pensó en el honor que tenía, pero rápidamente volvieron a apoderarse de él pensamientos oscuros. Considerándose indigno, apretó con fuerza el colgante que tenía en la mano, haciendo que la sangre corriera por su puño. Golpeándolo tan fuerte como pudo contra la mesa, enojado por sus manos inútiles, roció más líquido rojo. Arrojando el talismán sobre la mesa entre gotas de sangre y arroz derramado, el hombre de cabello castaño saltó de su silla y salió. Al salir de la cocina, cerró la puerta con fuerza. El abuelo cuidaba emocionado de su amado nieto. Al quedarse solo en la mesa, pensó en lo difícil que era para este chico. Mientras tanto, la sangre que cayó sobre la daga la activó, haciéndola brillar desde el interior. Los transeúntes que pasaban por la calle se detuvieron ante los gritos provenientes del restaurante pidiéndoles que atraparan al ladrón. Los cocineros perseguían al criminal, cuyos rizos plateados crecían al correr. Después de perderla de vista en la calle, se quejaron de lo rápida que era. Pero lo sorprendente no fue solo su rapidez, sino también su audacia para decidirse a robar a plena luz del día, limpiando una decena de mesas e incluso llevándose consigo una enorme cabeza de cerdo. Escondida en el techo de uno de los templos, la niña examinó a su presa. Habiendo elegido una cabeza de cerdo, se la tragó en un instante, y luego susurró molesta que todavía era imposible comer. Dirigiéndose a la estatua tallada como el cuarto hermano, el ladrón preguntó por qué había tanta gente aquí, expresando su preocupación de que si no encontraba al dragón cocinero, simplemente la matarían a golpes. Acariciando al dragón en la cabeza, ella caprichosamente les pidió a los hermanos que no se quedaran allí, sino que la ayudaran con la búsqueda. El viento inmediatamente trajo un aroma familiar, y sus receptores inmediatamente sintieron que la peligrosa espada estaba activada y, por lo tanto, el cocinero estaba en la tierra. Agradeciendo a los hermanos, saltó desde el techo. Afuera era de noche, pero las ventanas de la habitación de Jem brillaban. Perdido en sus pensamientos, yacía en la cama. En su cabeza daban vueltas las palabras de su abuelo de que este cuchillo, una reliquia familiar, es un signo de esperanza, que debe aceptar ya que es el único heredero. Las contraventanas de madera del primer piso de la casa se cerraron de golpe. El castaño inmediatamente se levantó de la cama cuando escuchó un sonido extraño. El hombre inmediatamente pensó que eran unos ladrones los que habían entrado en la casa. Tomando un bate de béisbol, fue a comprobarlo. En la planta baja, a la luz de la luna, alguien estaba sentado a la mesa de la cocina, devorando la comida que quedaba allí. Habiendo terminado con las provisiones, el huésped no invitado estaba cansado y se fue a dormir en un sofá cercano. El joven que observaba todo esto, con un bate en sus manos, se enojó por la actitud irrespetuosa del hombre que irrumpió en la casa, y decidió darle una lección.
Acercándose sigilosamente al hombre dormido, agitó la mano y reunió coraje, y luego, tan fuerte como pudo, dio en el blanco. Un terrible chillido femenino se escuchó por toda la casa. Sin esperar que los ladrones resultaran ser una niña, Tem se mostró tímido. El dueño de la casa llegó a tiempo de escuchar el ruido y accionó el interruptor. La cocina se iluminó, mostrando a todos una chica sentada en el suelo con 2 colas de caballo de largo cabello plateado, sujetándose la cabeza por el dolor, y al Moss más joven, mirándola desanimado, e incluso dejando caer el bate de sus manos. La niña se frotó la llaga y miró a su agresor. Miró hacia atrás con sentimiento de culpabilidad y levantó las manos en un gesto de rendición. Con sus ojos dorados de dragón, ella le dijo que se despidiera de su vida. Su mano izquierda inmediatamente comenzó a transformarse en una garra de dragón escamosa. Debido a una transformación tan inesperada, los ojos del chico casi se salieron de sus órbitas. Quería agarrarlo por el pecho, pero de repente vio un medallón colgado de su cuello, y entonces reconoció una espada peligrosa en el colgante verde. Sus ojos se abrieron y la ira en ellos se transformó en sorpresa. El chico se quedó inmóvil, tratando de contar las emociones de la chica. Su mano volvió a ser humana e inmediatamente tomó el medallón de su pecho. Acercándose al rostro de Tem, sin ocultar su alegría, la peli plateada agarró la chaqueta del castaño. Alegrándose por su descubrimiento, mientras el joven estaba perplejo, ella agitó su mano en el aire, trazando un círculo, que inmediatamente brilló con oro. El portal se abrió, la niña entró alegremente y con las palabras «ven conmigo», arrastró a Tem con ella. El embudo resultante inmediatamente succionó al chico, sin siquiera darle a su abuelo la oportunidad de recuperar el sentido. El anciano arrojó su bastón para atrapar a su nieto, pero el portal mágico ya lo había ocultado por completo. De repente, la mano de una niña apareció desde el túnel que ya se cerraba. Mis dedos tantearon y encontraron un plato de comida sobre la mesa, y recogiéndolo con destreza, lo arrastraron consigo, acompañados de una voz lejana que decía que su trabajo no debía ser en vano. El embudo del vórtice desapareció tan rápido como apareció, dejando a mi abuelo desconcertado en la cocina vacía. Hook miró a su alrededor y se horrorizó al descubrir el bate de béisbol de aluminio doblado de Tem. Este descubrimiento lo dejó aún más conmocionado por lo que realmente sucedió aquí. Volando por el corredor aéreo del embudo, la joven cerró con cuidado los ojos de la luz brillante que cubría todo a su alrededor. Era imposible ver nada con un brillo tan fuerte. El hombre de cabello castaño cruzó los antebrazos frente a su rostro para de alguna manera proteger sus ojos del brillo ardiente. Esto le ayudó a abrir un poco los párpados para intentar ver algo. Ante sus ojos aparecieron imágenes de un mundo desconocido. Sus ojos, al darse cuenta de que ya no estaba bajo el poder del portal dorado, se abrieron como platos. Finalmente, al darse cuenta de que simplemente estaba cayendo entre las nubes, el hombre de cabello castaño gritó histérico. Volando de cabeza al suelo, ya se había despedido de la vida, lamentando solo que todo fuera por culpa de algún ladrón, y le prometió que después de la muerte no la dejaría sola. Con la boca llena, preguntó indignada a quién le amenazaba a ese tipo. Acercándose al joven que estaba colgado boca abajo, agitando frente a su cara la pierna frita que estaba comiendo, le dijo que incluso siendo un fantasma él no podía hacerle nada, ya que ella no tenía miedo a los fantasmas. Al darse cuenta de que ya no se estaba cayendo, Tem comenzó a retorcerse agresivamente, exigiendo que la mujer desconocida lo dejara ir. Sonriendo radiantemente, la mujer de pelo largo se presentó como su antepasado. El joven representante de la familia Moss se enojó con estas palabras y dijo que insultaban a toda su familia, ya que ella misma era casi una bebé, y luego volvió a pedir que dejaran ir a la respetada persona. Al instante hirviendo, la peli plateada le dio al pelinegro un delicioso gancho de derecha sin siquiera quitarse la pierna frita de su puño, abriendo tranquilamente un pentagrama dorado en el aire, como si nada hubiera pasado. La niña dijo que era hora de que regresaran, mientras Tem, tirado en el suelo, lloraba lamentando su inminente muerte. Antes de que pudiera profundizar más en la autocompasión, lo agarraron por el cuello y lo arrastraron a alguna parte. La chica de pelo largo voló alto en el cielo, sosteniendo al hombre de pelo castaño por el cuello. Tim comenzó a indignarse activamente porque esto podría haberse hecho de otra manera, de lo contrario ella lo estrangularía.
En ese momento, cuando el joven volvió a pedir que lo dejaran ir, se le acercó un terrible monstruo enorme, que tenía varias bocas como muñecos encajables, una dentro de la otra. Asustado por un monstruo sin precedentes, el chico comenzó a subirse encima de la chica, como un hombre que se ahoga sobre un salvador. Sin apreciar tal cercanía con una criatura del sexo opuesto, la chica de cabello plateado enojada comenzó a arrancarse las manos de encima, gritándole que la dejara ir. Después de una pelea, llegaron a su destino y la niña lo bajó al suelo. Después de leer el letrero en el templo con la inscripción de que esta es la casa de Taota, Tem recordó que este es el mismo niño dragón glotón promedio. Habiendo cubierto la mejilla de la mujer de cabello castaño, la mujer de cabello largo ofendida le preguntó a quien llamaba glotón, ocupada en explicarle al chico que ella es la diosa de la comida y no la que come mucho. Mientras el joven Mo se sostenía la frente magullada y echaba humo por las tonterías que ahora estaba escuchando, un brillo dorado comenzó a rodearlo. La niña abrió la puerta con un hechizo, al mismo tiempo transformándose en una diosa con dos cuernos verdes con una túnica blanca y verde. Apartando la vista, el joven se sorprendió o babeó ante la aparición de la hermosa dragona. La mujer de pelo largo comentó sobre su mirada estúpida y dijo que ella era la 9ª princesa de la familia de los dragones. Ella reveló con orgullo que estaba a cargo de las delicias de los 3 mundos y era dueña del palacio Taota, siendo la dueña de este lugar. Le guiñó un ojo a su compañero y le permitió que la llamara Susie. El chico apenas escuchó su nombre, ya que toda la información anterior llenó su cerebro, apagando la función del pensamiento normal. Antes de que pudiera recobrar el sentido, Tem vio como la dragona le reveló algún tipo de contrato, el cual exigió firmar de inmediato. El joven maestro se dirigió respetuosamente a la princesa, tratando de entender lo que estaba pasando aquí, pero en lugar de responder, ella le metió el contrato en la nariz, ordenándole con mayor exigencia que firmara. Decidiendo responder a la pregunta que le hicieron, la cornuda repitió brevemente su historia de que ella es la diosa de la comida y es responsable de la comida deliciosa entre las criaturas de los 3 mundos, y en la tierra no hay nadie mejor que un cocinero dragón. Y añadió felizmente que le estaba dando una rara oportunidad que podría cambiar su vida. Sorprendido por la información de que los dioses también comen, el castaño la comparó con la jefa de la cantimplora divina. Pero a Susie no le gustó esta comparación, por lo que Tem inmediatamente recibió un nuevo golpe en la frente. Mientras frotaba el área que obviamente luego tendría un chichón, la princesa discutía afanosamente porque el cocinero del dragón era considerado un trabajo venerado en el cielo. Inmersa en sus recuerdos, la cornuda no se dio cuenta de cómo soltó que a lo largo de los años había adquirido muchos tesoros a través del chantaje. Al darse cuenta de que había soltado demasiado, la dragona se sonrojó e inmediatamente comenzó a negarlo, diciendo que no había escuchado nada de eso. Entonces, queriendo alejarse del tema delicado, Susie rápidamente dijo que confiaba en la activación de la cuchilla como un indicador de que Tem era un buen cocinero. En ese momento, el rompecabezas en la cabeza del joven Mo se resolvió. Extendió la mano para llamar la atención de la princesa, pero ella, cansada de la larga espera, lo agarró de la manga y le dijo que dejara de actuar como un murmurador. Impulsada por los plazos, la mujer de cabello plateado puso el dedo en la llaga del contrato. La huella instantáneamente brilló con un brillo dorado como señal de que el documento de la tabla había aceptado su firma. Impactado por el malentendido, el castaño gritó que no fue él quien preparó esos platos, pero ya era demasiado tarde, cuando la princesa, agarrando el contrato brillante, lo mostró en el templo. Brillantes rayos dorados iluminaron toda la estructura. Susie observó con deleite la futura transformación, mientras Tem observaba con indiferencia. Trozos de pan de oro cayeron del cielo como lluvia, y, en un instante, el otrora hermoso templo se derrumbó ante nuestros ojos. El castaño, que no esperaba tal giro, se sorprendió al notar la desaparición del edificio, mientras que el cornudo casi se desmaya del horror. Rápidamente se recuperó y comenzó a culpar al chico por el hecho de que la casa de Taota desapareció por su culpa. El chico se quedó desconcertado por tales presentaciones, porque no tenía idea de cómo sucedió. Tratando de entender la situación, la peliplateada explicó que esta casa cambia dependiendo de las características y habilidades del nuevo cocinero, y como esto nunca antes había sucedido,
Ni siquiera pensó que fuera posible. Agarrando al tipo por el pecho, la enojada con cuernos le preguntó que también sabía cocinar y lo amenazó con matarlo si mentía. El joven Moss respondió que ya le había dicho quién cocinaba esa comida, sin olvidar recordarle cómo lo obligó a firmar el contrato sin siquiera escuchar. La dragona resopló de indignación, pero no pudo objetar al chico. En ese momento, una voz divina sonó detrás de ella, anunciando que el cocinero dragón había regresado. La comprensión de que todos ya lo sabían hizo que la princesa se petrificara de horror. Una tras otra, las voces de quienes ya estaban al tanto de la noticia comenzaron a sonar en el cielo. Al darse cuenta del problema en el que se había metido, Susie se dio vuelta enojada y, mirando al joven, le preguntó enojada qué platos podía cocinar. El castaño avergonzado respondió tímidamente que nunca antes había cocinado nada. Las lágrimas brotaron de los ojos de la dragona cuando se dio cuenta de que simplemente la matarían junto con este poco cocinero. A toda velocidad y con un grito salvaje, algo azul se acercaba por detrás a la pareja. La criatura, cuya forma era algo entre una gota de agua y un pez, se quejó entre lágrimas a la princesa de cómo los guardias de las puertas celestiales orientales lo acosaban mientras esperaba al cocinero del dragón. Desconcertado, el pelinegro intentó preguntar quién era. Agarrando a la criatura por la mejilla, ignorando sus objeciones, dijo que se llamaba Paul y que era el espíritu maestro de la casa de Taota y que lo verían a menudo. Al escuchar el último comentario, el amorfo miró atentamente al chico. Volando hacia Tem, el espíritu le preguntó alegremente si era el cocinero del dragón. El joven Moss respondió, señalando a su compañero, que según esta chica malvada, él era el cocinero, desanimando a Paul y enojando a Susie. Haciendo caso omiso del tono en el que hablaba el pelinegro, el espíritu se alegró de que la casa de Taota se salvara y le preguntó al chico que también cocinaba. El repentino silencio incómodo que siguió confundió a la criatura azul. Al enterarse de la verdad, Paul se llevó las manos a la cabeza con horror. Tem explicó que no quería ser el cocinero del dragón y la niña simplemente lo arrastró hasta aquí a la fuerza. A la cornuda no le gustó esta interpretación de la situación y, enojada, comenzó a justificar su comportamiento. Tratando de romper una discusión que no llevaría a ninguna parte, Paul gritó en voz alta, diciéndole que pensara qué hacer a continuación. La chica empezó a correr en círculos, diciendo que la única opción que les quedaba era la muerte, ya que el chico no sabía cocinar nada. Sintiéndose triste, Tem le pidió a Susie que le mirara las manos, porque no podían hacer nada sensato. La deidad y el espíritu fijaron la mirada en sus manos, pero no vieron nada. Entonces la dragona decidió utilizar su visión de rayos X. Al iluminarle las manos, la cornuda vio que los tendones y las venas estaban defectuosos, por lo que supuso que estaba discapacitado. Al mirar sus manos, las palabras del pelinegro se atascaron en su garganta. Aceptando el hecho de que el chico no tenía la culpa de la situación actual, la princesa dijo que una pastilla celestial sería suficiente aquí, por lo que decidió enviarlo de regreso a la tierra antes de que lo destrozaran aquí por no saber cocinar. Inesperadamente, el joven Moss detuvo a la princesa. Con mirada cómplice, le puso la mano en el hombro y le pidió que repitiera lo que había dicho. El peliplateado pensó que simplemente no escuchó su última frase y repitió que lo enviaría de regreso al mundo humano. Mirando a la chica con ojos astutos, el chico le pidió que repitiera la frase que había dicho un poco antes. Sin entender lo que necesitaba, Susie repitió la frase de que sus tendones y venas estaban defectuosos. Los ojos del joven que se acercaba al objetivo se volvieron cada vez más astutos cuando pidió repetir la propuesta que había entre ambos. La cornuda estaba bastante harta de este repentino interrogatorio, pero repitió sus palabras sobre la píldora celestial. Habiendo escuchado lo que quería, Tem literalmente meneó la cola con alegría y le preguntó a la dragona dónde se vendían esas pastillas. Pelirroja dijo que si bien sería pan comido para ella conseguir la píldora celestial, no estaba segura de querer buscarla ya que el chico le había causado demasiados problemas. Al decirle al aspirante a cocinero que regresara, la princesa abrió un portal. Sin permitir que el joven dijera una palabra, lo agarró por la cazadora como a un muñeco de trapo, y con un solo movimiento empujó su cabeza dentro del túnel dorado. El remolino comenzó a succionar al pelinegro bajo sus gritos de que no había necesidad de apresurarse, y quería hablar.
Sintiendo que volaba cada vez más lejos, el joven Mos gritó con todas sus fuerzas que ayudaría con un banquete para los guardias de las puertas celestiales orientales. En ese mismo segundo, una fuerza aún más poderosa que la que lo empujaba hacia adelante lo hizo retroceder. Satisfecha con su truco, la cornuda sacó al tipo por el cuello y cerró el portal de golpe. Con una sonrisa maliciosa, el peliplateado aclaró si realmente haría lo que decía. Tim miró hacia atrás con torpeza y confirmó sus promesas. Acercándose al lugar donde una vez hubo un templo lujoso, que es el hogar de Taota, dieron un pequeño puesto, más parecido a una tienda de vendedores ambulantes. El trío, con sentimientos despeinados, miró los restos de su antiguo lujo. El joven Mos, sin saber qué hacer con su torpeza, murmuró que no todo estaba tan mal. Al no apreciar ese estímulo, Pablo atacó al hombre acusándolo de que este tipo de templo era solo culpa suya. La dragona le prometió al joven que si fallaba, le patearía el trasero. Dirigiéndose a Susie, el castaño dijo que aunque él no cocinaba en su mundo nunca tuvo problemas con la cocina tradicional, pero ella se mostró escéptica ante tal afirmación debido a su problema de salud. Mirándose los dedos con entusiasmo, el joven Mos dijo que conocía muchos platos que se podían preparar sin usar las manos. Un espíritu intervino en su conversación y le ofreció un recorrido al chico, lo cual este se sorprendió, pues es solo un pequeño puesto. Pero Paul, sonriendo siniestramente, dijo que esta casa es un artefacto único de los 3 mundos y que los tesoros se encuentran dentro del armario. Tim tomó la manija y preguntó con incredulidad si se trataba de un casillero común y corriente. Al abrir la puerta, el joven soltó un poco de humo, que empezó a llenarlo todo consigo mismo, dificultando respirar y ver. Entonces el chico escuchó que le decían que abriera los ojos. Habiendo hecho obedientemente lo que le pedían, el pelinegro quedó fascinado por lo que vio. Un mundo increíble con habitantes animales sin precedentes apareció ante sus ojos. Comenzó a admirar el enorme e impresionante jardín, a lo que el amorfo no dejó de reprocharle que la última vez el jardín real fuera 1000 veces más grande que este. Además, el espíritu le mostró plantas que crecen en el cielo mismo. Después de eso, llevó al joven al espacio Yin Yang, donde el cocinero dragón prepara un plato que puede reproducirse innumerables veces. Al final del recorrido, ya salivando por los deliciosos olores, caminaron hacia un pasillo donde había muchos recipientes de almacenamiento, y Paul advirtió a Dem que solo el cocinero dragón podría usar todo esto, porque tan pronto como intentaron meter las manos en el proceso, la comida resultaría insípida. A la luz de la nueva información, el espíritu le preguntó al chico si estaba preparado para esto. Habiendo establecido contacto visual con el candidato, el amorfo recibió una respuesta afirmativa. Habiendo hecho círculos ultrarrápidos alrededor del recién llegado, dejando tras de sí una estela dorada, realizó la ceremonia de iniciación como chef dragón. Cuando el resplandor de la iniciación terminó, la mano de alguien se posó sobre el hombro del joven. Susie felicitó al joven Mos por el hecho de que la casa ahora era oficialmente suya y dijo que le gustaría ver cómo podía cocinar sin sus manos. En ese momento, miles de recetas de tales platos pasaron por la cabeza del chico. Lleno de confianza, dijo que sabía qué hacer. Enormes garras sacudieron el suelo y rompieron árboles. Un gallo de tamaño sin precedentes, con ojos ardientes, arrojaba lenguas de fuego por su pico. El joven corrió lo más rápido que pudo por miedo. Tratando de alcanzarlo, la dragona y el amorfo se morían de risa por el hecho de que los cocineros estaban golpeando los ingredientes. Esquivando las llamas en erupción, el héroe gritó entre lágrimas que no era un gallo, sino una especie de monstruo. Habiendo encontrado al cobarde entre los arbustos, la princesa y el espíritu se rieron a carcajadas, sin dejar de burlarse del hecho de que qué tipo de cocinero e ingredientes eran así. Al encontrar gracioso lo que estaba sucediendo, el cornudo dijo que era solo un pollo de fuego común y corriente, y que todas las generaciones de cocineros dragón, con un cuchillo en la mano, podían conseguir cualquier ingrediente, y que se avergonzarían mucho si vieran a su seguidor. Cansado de sus burlas, el castaño dijo sarcásticamente que si no lo lograba simplemente recibiría un golpe en la cabeza, pero la chica lo pasaría muy mal.
A Susie no le gustaron sus amenazas y le recordó que solo él podía trabajar aquí y ella no podía ayudarlo de ninguna manera. Pero el tipo explicó con calma que no estaba pidiendo ayuda para cocinar, sino solo para matar a este pájaro. El sexo bondadoso dijo honestamente que esto no era un problema, ya que los cocineros del dragón tenían muchos sirvientes que ayudaban con los ingredientes, pero al cornudo no le gustaron estas revelaciones. Enfurecida como una arpía, la dragona comenzó a gritar acerca de cómo se atrevió a obligarla a ayudarlo. La mujer de cabello castaño insinuó sutilmente que esta cosa, es decir, el gallo gigante, ya estaba cerca, a lo que la mujer de cabello plateado continuó indignada porque no ayudaría de ninguna manera. El cadáver gigante cayó al suelo bajo la influencia del poder divino de Susie. La cocinera elogió a la niña como una asistente ideal. A la divina hija no le gustó esta degradación, por lo que le dijo al orador que se callara. Haciendo caso omiso de sus comentarios, el joven Moss comenzó a darles valiosas instrucciones, lo que enfureció hasta el límite a la ya insatisfecha dragona. Ingenuamente pensando que no la había escuchado, ya que volvía a preguntar, el chico repitió la tarea. El ojo del hombre con cuernos literalmente comenzó a temblar por lo descaradamente que se comportó este chico con ella, pero el chico explicó que preguntaba solo porque sus manos no eran capaces de hacer ese trabajo, y Paul comenzó a contener a la princesa enfurecida, lista para destrozar a la cocinera. Cuando todos los ingredientes necesarios estuvieron sobre la mesa, el joven Moss tachó todo de la lista. El espíritu solidario dijo que ayudaron tanto como pudieron, y ahora, en realidad, todo depende solo del chico. Parada como una sombra detrás del héroe, lo asustó con su apariencia demoníaca, pero la niña afirmó categóricamente que lo vería cocinar. Chem se arremangó y comenzó a cocinar resueltamente. Abriendo una vasija de barro con vino, lo vertió sobre un montón de tierra. Esta acción trastornó al amorfo hasta la médula, y se quejó de que esta maravillosa bebida tenía unos 500 años. Dejando a un lado el desorden, el cocinero dijo que ahora pasaría a la carne. Tomando algunas hierbas, simplemente las metió en el pollo sin eviscerar, y llenó de ellos el cadáver hasta que se hinchó. Paul y Susie miraron lo que estaba sucediendo con incredulidad. Tomando el barro que había preparado antes, el joven Moss comenzó a untar el cuerpo del pollo hasta las plumas. La forma en que se veía desde afuera hizo que la princesa le preguntara amenazadoramente al chico si sabía exactamente lo que estaba haciendo, mientras el pobre espíritu apenas podía contener las ganas de vomitar. El castaño explicó que como no podía usar las manos, un cuchillo o incluso una espátula, tenía que buscar otra forma de preparar la comida, y les pidió que simplemente esperaran. Y como no podían ayudarlo, les dijo que al menos no interfirieran. Cuando el pollo se convirtió en una enorme bola de barro, el héroe resumió que ya estaba casi listo. La dragona comenzó a ponerse histérica, diciendo que ni siquiera se veía sabroso, por lo que no quería lidiar con el chico de brazos torcidos, porque la haría morir, mientras Paul miraba abatido la roca de barro. Sintiéndose mal, el espíritu dijo que necesitaba ir al baño. El recién nombrado culinario le prohibió irse, diciendo que él, como chef, no podía prescindir de un asistente. El joven agarró sin contemplaciones al hombre amorfo por la cabeza, y llevándolo al baile, le ordenó que lo calentara bien, declarando que después podría abrir la casa de Taota. A pesar de que Paul no entendía por qué era necesario todo esto, hizo todo lo posible, calentando esta terrible bola con los rayos emitidos por sus ojos. El joven Moss observó fascinado cómo la capa exterior se calentaba y aparecía en llamas. Cuando el fuego envolvió el círculo por todos lados, se carbonizó y comenzó a arder, emitiendo humo negro. El amorfo se detuvo y, avergonzado, preguntó si había hecho lo correcto. El maestro culinario elogió al asistente y dijo que necesitaba algo más ya que habría muchos invitados. Acercándose al gabinete, detrás de cuya puerta había un espacio yin-yang, preguntó cuánto costaría reproducir este plato. El espíritu respondió que no se necesitaba dinero para esta función. Sacando un cristal dorado de alguna parte, dijo que lo dejó el último cocinero dragón. Al mismo tiempo, explicó que los inmortales que quieran comer deben pagarle al cocinero del dragón con esos cristales, ya que se trata de una especie de moneda. ¿Cuál es la clave para activar todas las funciones del restaurante? Él comentó sarcásticamente que si el cocinero hubiera hecho algo que valiera la pena,
Podría haber recibido esta piedra como recompensa. Tim dijo que Paul habla mucho y le arrebató la clave de activación. Habiendo abierto el armario con el espacio yin-yang, el joven Moss puso allí los tesoros luminosos, preguntando sorprendido por qué el espíritu no creía en él, mientras este último, de pie detrás de él, le mostraba deliberadamente el faquie. Todo a su alrededor estaba lleno de una luz dorada deslumbrantemente brillante, como si estuvieran vivos, rodeaban al cocinero, y se concentraron alrededor de una enorme bola de barro. El joven no tuvo tiempo de recobrar el sentido cuando un resplandor dorado, como fuegos artificiales, se elevó hacia el cielo. A cada pequeño destello, de la nada, 2 pares de manos salieron y comenzaron a hacer rodar estas luces, convirtiéndolas en grandes bolas de barro. Amorpous explicó que la casa de Taota no solo puede replicar los ingredientes, sino también la técnica de cocina, ya que estas manos fantasmales copiarán las acciones del chef. Tomando las especias, el tipo las roció sobre la bola de fuego y las manos fantasmales hicieron lo mismo al mismo tiempo. Las venas de los ojos del espíritu se hincharon de indignación porque el tipo espolvoreó especias sobre la tierra. El sistema nervioso del pobre no pudo soportarlo y rompió a llorar, lanzando literalmente chorros de agua por los ojos, lamentándose que no debería haber confiado en este niño. Señalando con el dedo las montañas de rocas de barro humeantes, preguntó indignado cómo se podían comer esas cosas. Reuniendo sus pertenencias en un bulto, Paul se despidió con un pañuelo y, llorando, decidió salir de la casa de Taota. En ese momento, un resplandor divino tocó sus ojos. Paralizado de horror, anunció que los invitados ya habían llegado. Tratando de salvar al cocinero descuidado, lo agarró por la chaqueta y comenzó a tirar de él hacia Susie para que lo enviara a la tierra para salvarle la vida. Pero Chen, sin escucharlo, invitó cordialmente a los invitados a pasar. El comandante de los guerreros que se acercaban estaba indignado porque habían recorrido un largo camino para probar las bolas de carbón, y, con expresión siniestra, preguntó si se trataba de una broma. Goteando sudor frío y tartamudeando, el pobre Amorfo trató de explicar que tenían algunas dificultades. Al comandante no le importaba ninguna circunstancia, por lo que una diatriba enojada salió de sus labios. Terminó con una amenaza inequívoca de derribar el puesto inútil. Paul hizo todo lo posible para suavizar las cosas y detener el conflicto. En ese momento, se escuchó una voz saludando a los guerreros celestiales desde la dirección de la casa de Taota. Girando los palillos en la mano, el joven Moss caminó hacia los invitados con paso imponente. Sin embargo, debido a su fingida pendiente, no se dio cuenta del guijarro, tropezó y cayó de bruces al suelo, a los pies de los guerreros. Se inclinaron y miraron con desprecio al niño, preguntándole quién era. Tumbado en el suelo, el hombre de cabello castaño murmuró avergonzado que él era el cocinero del dragón. Los ojos del comandante se abrieron, no podía creer lo que oía, preguntando cómo un mocoso así podía ser cocinero. Levantándose y sacudiéndose, siendo 3 cabezas más bajo que su interlocutor, preguntó por qué los jóvenes no podían tener ese estatus. Y todos los guerreros comenzaron a gritarle al tipo, demostrando su punto. Habiendo llegado a la conclusión de que el niño estaba mintiendo, el comandante agarró la espada y quiso ejecutarlo por mentir. Saliendo de la nada, Susie repelió el ataque al cocinero. Como amante, la mujer de cabello plateado ladraba amenazadoramente a quienes acudían, recordándoles que no tenían derecho a luchar en su territorio. Los guerreros inmediatamente cayeron de rodillas en una profunda reverencia y comenzaron a pedirle a la divina hija que los perdonara. El guerrero principal intentó justificarse diciendo que el niño los estaba engañando, llamándose cocinero del dragón. Mirándolo con escepticismo, la niña dijo que lo encontró ella misma y le preguntó si el comandante planeaba discutir con ella. Fuera de peligro, los guerreros decidieron llevarse a su comandante antes de que ellos mismos recibieran la peor parte de la princesa. Pero Chen detuvo a los invitados que ya se iban, pidiéndoles que no se fueran, lo que enfureció mucho a la dragona, que con tanta dificultad había dispersado a estos idiotas. Cuando los llamados se dieron la vuelta, el joven Moss lanzó su palo con todas sus fuerzas contra una de estas bolas de tierra. Habiendo dado en el blanco exactamente, le hizo un agujero. En un instante, la corteza comenzó a colapsar y desmoronarse. Trozos de tierra con plumas de pollo cocidas volaron en todas direcciones.
Sonriendo radiantemente mientras observaba el proceso, el pelinegro dijo con confianza que les gustaría la comida que les había preparado. Cuando toda la suciedad se hubo quitado, los observadores vieron un apetitoso cadáver de pollo, perfectamente horneado, con una corteza dorada y crujiente, que exudaba un aroma cautivador. Salivando por el olor, los guerreros comentaron sorprendidos que ni siquiera podían pensar en el contenido de estas antiestéticas piedras. Respirando profundamente el agradable olor, Paul y Susie cerraron los ojos de placer. Y el recién nombrado chef, con orgullo, pidió a todos que comieran mientras hacía calor. Después de arrancar un pequeño trozo para probarlo, la cornuda se lo llevó a la boca. Todos se quedaron paralizados esperando su fatídico veredicto. Al sentir el sabor a través de sus receptores, la dragona se iluminó de felicidad. Incapaz de ocultar sus emociones, saltó de placer, gritando lo increíblemente delicioso que era. Todos los guerreros, sin dudarlo, atacaron la comida como animales salvajes. Sintiendo el rico aroma y el sabor simplemente indescriptible, los militares se encontraron literalmente en el cielo de felicidad. Encantada con este plato, Susie preguntó cómo se llamaba. Tim dijo con orgullo que esta cosa deliciosa se llama pollo celestial. El chico contó atentamente la receta y la historia del nombre de este plato. De repente, aquellos que recientemente querían matarlo por mentir, levantaron la mano y comenzaron a honrar al nuevo chef dragón, elogiando su maravillosa comida. Los guerreros continuaron arrojando a su héroe, a pesar de su indignación por su miedo a las alturas, por lo que el cornudo les preguntó sarcásticamente si realmente ya no dudaban del niño. Lleno de alegría, el Amorfo anunció alegremente la inauguración oficial de la casa de Taota. Al mirar al joven Moss disfrutando de la gloria, la dragona admitió honestamente que se lo merecía. Continuando volando en manos de los guardias, el pelinegro pensó que definitivamente debía pedirle a Susie una pastilla celestial, ya que debía curar sus manos. Al atardecer, Paul, satisfecho, llamó a la princesa y a la cocinera para ver cuánto habían ganado. El Amorfo y con cuernos simplemente sonreía de alegría, mientras que el cocinero recién nombrado miraba con una mirada incomprensible. Al ver la fabulosa suma, la dragona, emocionada, presionó el espíritu contra su pecho, de modo que él, el pobrecito, se sintió muy avergonzado de encontrarse en esta situación. La pareja celestial le explicó a la terrenal que este enorme cristal plateado calcula las ganancias de la casa de Taota y también recopila calificaciones y comentarios. La última adición confundió al castaño, quien tartamudeó y volvió a preguntar, pensando que había escuchado mal. Paul se acercó al cristal y mostró una pequeña flecha que debes tirar hacia abajo, como en una pantalla táctil, y luego aparecerán los comentarios. Hecho esto, el Amorfo demostró sobre un poliedro de plata innumerables mensajes y altas calificaciones otorgadas por los individuos que probaron su cocina, todos ellos legendarios, aquellos sobre los cuales se hacen leyendas. El joven Moss se sintió un poco incómodo por una presión tan enorme, pero la princesa siempre estuvo dispuesta a apoyarlo, por lo que el clic aleccionador no se hizo esperar. El peliplateado le recordó que ella le había dicho lo honorable que era ser el cocinero del dragón aquí, por lo que necesitaba pensar detenidamente en el siguiente plato. Chem juntó las patas y formó un pug y le preguntó si se había olvidado de algo. Con una expresión de sorpresa en su rostro, la cornuda fingió no entender de qué estaba hablando. No esperando tal reacción, el castaño, mirando con recelo a su interlocutor, le preguntó si había decidido engañarlo. Riendo torpemente, la niña le pidió al espíritu que le trajera un frasco de bocadillos, y el chico se sorprendió mucho cuando escuchó esto. Habiendo traído una pequeña vasija de barro, el Amorfo sacó un caramelo grande envuelto en un envoltorio dorado y se lo entregó a Tem, quien, mirando la dulzura, preguntó con incredulidad si realmente lo curaría. La princesa le guiñó un ojo coquetamente al cocinero, diciéndole que estaba subestimando la casa de Taota, y le dijo que tomara rápidamente la pastilla para que tuvieran otra ventaja. Paul, con aire conspirador, susurró al oído del joven Moss que Susie era una famosa empresaria en el cielo. Esto confundió aún más al chico, quien pensó en cómo esta información podría tranquilizarlo. Hugh estaba sentado en una mesa en el patio trasero de su casa y estaba triste. Sin saber de dónde sacar la fuerza para afrontar la pérdida, el abuelo susurraba constantemente el nombre de su nieto,
preguntando al vacío dónde estaba. De repente le pareció oír una voz familiar que lo llamaba. Al darse vuelta, el anciano no vio a nadie, solo el viento agitaba las hojas de los árboles. Hugh exhaló con tristeza, molesto por haber escuchado mal. Al llevarse un vaso de té a los labios, el anciano volvió a oír una voz que lo llamaba. De repente, apareció frente a él un embudo dorado, el mismo que se tragó a su nieto. La cabeza del heredero apareció entre el resplandor brillante. El cabeza de familia inmediatamente lo bombardeó con preguntas sobre dónde estaba y cuándo regresaría. Chen respondió tímidamente que aún no podía decirlo, pero le pidió a su abuelo que no se preocupara, porque le gustaba estar allí. El mayor simpatizó con el secreto del menor, lo único que pidió fue que le prometiera que no se expondría a ningún peligro y que definitivamente estaría bien. El abuelo tocó con cariño la mejilla de su nieto y aparecieron lágrimas en ambos ojos. Para romper con el dramático momento, Chen dijo que quería mostrarle algo. Sacando una manzana de su bolsillo y un cuchillo de su funda, se arrojó la fruta sobre su cabeza. Por lo que vio, gotas saladas rodaron por las mejillas del anciano. Los recuerdos inmediatamente lo llevaron al pasado, cuando él, con un bebé en brazos, escuchó el veredicto del médico de que este bebé tenía problemas neurológicos y musculares en ambos brazos, lo que afectaría negativamente su motricidad fina, que simplemente no se desarrollaría. El niño creció y cuando le preguntaban qué quería ser, siempre respondía con entusiasmo que quería ser cocinero como su abuelo. Hilando toda su infancia en la cocina, al lado de su abuelo, el pequeño intentó repetir después de él, pero todo fracasó, se lastimaba constantemente y nada más. Cansado de los constantes cortes del bebé y de su preocupación por él, el hombre le prohibió estrictamente tocar cuchillos o intentar cocinar. El joven se concentró con todas sus fuerzas, intentando imitar lo que hacen famosos chefs en el aire con una manzana, pero, debido a acciones torpes, cayó al suelo, solo a medio limpiar. El castaño recogió la fruta prometiendo que entrenaría más. En ese momento, al otro lado del túnel dorado, lo llamaron y el chico, disculpándose, dijo que era hora de irse. Finalmente, prometió que cuando regresara les prepararía la mejor cena del mundo. El portal se cerró, dejando al anciano solo consigo mismo y con sus propios pensamientos. Las lágrimas corrieron por las mejillas del mayor de los Mos. Fijando su mirada en el cielo estrellado de la noche, el anciano no pudo contener el chorro salado, lleno de tantos sentimientos que se habían ido acumulando durante años, y ahora, un día, decidieron derramarlos todos y aliviar su sufrimiento mental. Hugh, dando rienda suelta a sus emociones, permaneció largo rato en el patio trasero, levantando la cabeza hacia las estrellas. Un par de habitantes celestiales devoraron con avidez el divino pollo de barro. Una vez saciados, se tumbaron sobre una manta sobre la hierba a la orilla del río. Amorpous miraba periódicamente hacia la cascada donde se entrenaba el nuevo cocinero. Estaba de pie bajo los chorros de agua, sosteniendo la enorme espada de los guardias sobre su cabeza. Sin calcular su fuerza, Chen dejó caer el arma, que lo golpeó y lo envió al fondo, lo que asustó mucho a Po, quien inmediatamente voló hacia él y le pidió ayuda a Suzy. Habiendo cogido la espada, el tipo salió del agua con ella, lo que una vez más asustó al pobre espíritu, y luego, como si nada hubiera pasado, volvió a su puesto. El simpático asistente le preguntó emocionado a la princesa si todo estaba bien con el chico, porque estaba actuando como un loco. La niña respondió tranquilamente que como había hecho todo lo posible para curarle las manos, entonces si no se hubiera esforzado tanto, habría sido muy ingrato de su parte, y además nadie lo obliga, él mismo lo entiende por ahora. Sus manos son inútiles, lo seguirán siendo si no las entrena. Sentándose a continuar la conversación, la dragona dijo que aunque el pollo celestial estaba delicioso, la casa de Taota debía actualizar su menú, de lo contrario desaparecerían. La peli plateada se quejó de que había invertido mucho dinero en este chico, pues para darle más tiempo para entrenar, se mudaron al espacio de Taitia, donde el tiempo fluye de manera diferente. La princesa se quejó de que el dueño de este lugar le exigía todos sus tesoros por estar aquí. El cornudo estaba enojado con el dueño supermercenario de Talla y al mismo tiempo lamentaba sus joyas que había estado guardando todos estos años. Tim,
que se acercó detrás de él, le pidió a Susie que no se enojara, porque él no la decepcionaría y, cuando sus manos estuvieran en orden, el restaurante estaría aún mejor que antes. El cariñoso hombre amorfo, volviéndose hacia el chico, le pidió que definitivamente se tomara un descanso cuando se cansara, a lo que él respondió que no estaba nada cansado, pero que necesitaba un pequeño refrigerio, y tomó la manzana de las manos de la niña. Se llevó la fruta a la boca y ni siquiera tuvo tiempo de morderla cuando sintió que su cabeza daba vueltas y su visión se oscurecía, lo que lo hizo colapsar exhausto en el suelo. Al mirar al chico exhausto, la dragona pensó que, aunque no tenía mucho talento, realmente lo estaba intentando. Como no tuvieron tiempo para que el chico descansara, ella activó su energía dorada y dirigió sus rayos hacia el hombre cansado. Cuando el joven Mo se despertó, se asustó por cuánto tiempo había dormido y comenzó a regañar al asistente por no despertarlo. Enojada por el tiempo de inactividad, Susie le gritó a Tem que entrenara más rápido con su espada para poder manejar un cuchillo de cocina. Paul observó con admiración el éxito de su jefe, quien al ver el apoyo de su fiel asistente, constantemente le demostraba la presencia de fuerza. El hombre de cabello castaño alardeaba regularmente de su espíritu empático. Una vez más, el joven Moss recibió un hueso en la cabeza de un dragón que regresaba de una cacería, quien lo regañó enojado por disfrutar de cosas tan pequeñas en lugar de entrenar. Sentado sobre una manta y comiendo la quinta porción de comida que Susie había preparado, Tem continuamente elogiaba sus habilidades culinarias y pedía más. Mientras el castaño masticaba, la princesa le pidió que le entregara su amuleto para no perder el tiempo. Entregándole lo que había pedido, la cocinera le preguntó con una sonrisa si le iba a dar una nueva espada para entrenar, pero el peliplateado dijo que ya era hora del cuchillo. Habiendo activado su energía y combinándola con el amuleto, la niña invocó el cuchillo más afilado del venerable chef dragón. Todo el cielo brillaba con la luz de numerosos portales. La pareja celestial miró atentamente hacia arriba, mientras que el chico, habiendo cerrado los ojos por la luz demasiado brillante, ni siquiera podía abrirlos. Casi matando al joven, un enorme cuchillo cayó del cielo, la forma repetía exactamente su amuleto. Al hombre de cabello castaño, que no entendía cómo se podía usar una máquina así, el servicial asistente le explicó inmediatamente que el cuchillo más afilado era una gran reliquia y no podía usarse directamente, sino que solo necesitaba ser tocado. El espíritu me dijo que debes pensar detenidamente cómo quieres que se vea el cuchillo y luego cambiará por sí solo. Quería advertir sobre algo más importante, pero se quedó paralizado por la decepción. Al ver cómo el chico ya corría hacia la espada, el amorfo enojado le gritó que era un chico desagradecido y que debía regresar porque aún no había terminado su historia. Al tocar la reliquia, el chico comenzó a imaginar diferentes cuchillos, pero ninguno cumplía con sus requisitos, por lo que incluso le presentó una pequeña espada pirata, con la que jugaba cuando era niño, por lo que inmediatamente se regañó. Un juguete de la infancia le trajo recuerdos de ver trabajar a su abuelo, y su mente inmediatamente vino a la imagen del que su abuelo más elogiaba. Al darse cuenta de lo que necesitaba, el joven gritó el nombre de este cuchillo con todas sus fuerzas para asegurar su elección final. Pero en lugar de convertirse en algo, la espada gigante simplemente desapareció, sin dejar rastro. Asustado al principio, el hombre de cabello castaño de repente sintió una pesadez en su mano, mirando hacia allí, vio el cuchillo que había deseado. Satisfecho consigo mismo, el joven Moss gritó alegremente a la pareja que lo había conseguido y que lo había conseguido. El cornudo respondió con una sonrisa que el espectáculo estaba por comenzar, mientras el amorfo se cubría el rostro con las manos, gritando a todo pulmón que Tem tuviera cuidado. Antes de que tuviera tiempo de preguntarle al asistente qué significaba esto y por qué necesitaba tener más cuidado, el tipo sintió que el cuchillo se movía en su mano. El cocinero agarró el mango con ambas manos, con la esperanza de sujetarlo. En ese mismo segundo, envuelta en un resplandor dorado, la cuchilla se elevó, levantando del suelo al joven, quien la sostuvo con fuerza entre sus manos. Habiéndose elevado hacia el cielo, el cuchillo voló hacia abajo con una floritura y nubes de humo se esparcieron por la colisión con el suelo. El empático amorfo se horrorizó al ver la huella del cuerpo de su jefe en la superficie. Al levantar la cabeza, vio que después de tocar el suelo,
el cuchillo volvió a elevarse junto con el cocinero. Una vez más se desplomó en el suelo y Jem tuvo dificultades para comprender lo que estaba sucediendo. La dragona se acercó y comenzó a maldecirle por tocar el cuchillo sin escuchar a Paul. Luego de quejarse de lo cansado que estaba, el joven Moss quiso tomar un descanso y comenzó a aflojar los dedos con los que sujetaba el mango. Los celestiales gritaron presas del pánico que bajo ninguna circunstancia debía soltar el cuchillo, de lo contrario perdería la oportunidad de controlarlo. El asistente explicó que tan pronto como el tipo tocó el cuchillo, comenzó el llamado proceso de domesticación, y si soltaba el cuchillo ahora, significaría que todos los esfuerzos fueron en vano, ya que se rindió. La princesa añadió que domar el cuchillo, como prueba de voluntad y paciencia, duraría 10 días. Pero después de domesticarlo, el chef podrá controlar este cuchillo perfectamente. Tim se quejó lastimosamente, preguntándose por qué no le dijeron esto antes. La mujer de cabello plateado dijo que la fuerza del cuchillo cambiaría y animó al chico, diciéndole que todo estaría bien. La hoja comenzó a brillar y la cuchilla comenzó a temblar nuevamente en las manos del tipo. Un par de momentos después, el bulto más hermoso adornaba la frente del domador. Los siguientes 10 días se convirtieron en un infierno para el joven, pero mantuvo el cuchillo con firmeza. Inclinándose sobre el atormentado, la dragona preguntó con simpatía al amorfo qué día de la prueba era. Al escuchar en respuesta que era lo último, la niña se horrorizó. Después de todo, la prueba del legado se acercaba y temía que Jem, exhausto y sangrante, no pudiera resistirla. Mientras tanto, el dragón dorado despertó al joven exhausto. En ese mismo instante, al recordar el cuchillo, el sujeto se asustó al ver sus manos vacías y pensó que había fallado la prueba. Después de mirar atentamente a los ojos del hombre, el dragón le preguntó si él era el chico que quería controlarlo, dejando al chico en un estupor con su pregunta. El enorme rostro de reptil decía que si el mortal cedía y simplemente se lo pedía, entonces él, que así fuera, le daría parte de su poder y lo convertiría en el mejor cocinero de dragones. La astuta criatura se rió en voz baja, prometiendo que si el tipo hacía un trato, no se lo contaría a nadie, pero el hombre de cabello castaño respondió resueltamente que no quería. El joven chef dijo que sus amigos hablaban de la obligación de pasar esta prueba. También recordé las palabras de mi abuelo, quien decía que un cocinero no puede llamarse cocinero si no puede controlar sus propias herramientas. Esta respuesta enfureció al enorme dragón, ya que no le gustan las palabras pomposas de los mortales codiciosos y estúpidos. Ordenando al joven que se preparara para la muerte, el dragón se abalanzó sobre él con la boca abierta. Jem comenzó a ahogarse con su propia sangre y a gritar de dolor ante las miradas alarmadas de la celestial pareja. Paul, literalmente con lágrimas en los ojos, le preguntó a Susie qué pasaría si el niño no pudiera soportarlo, recordándole cómo uno de los cocineros del dragón se había vuelto loco. La chica de cabello plateado miró resueltamente y expresó confianza en que esto no sucedería. Activando su poder, se acercó al joven Moss, se arrodilló frente a él y, tocando su cabeza con las manos, presionó su frente contra la de él. El dragón continuó atormentando sin piedad al terco niño, arrancándole la piel, arrancando trozos de carne y rompiendo huesos. Habiendo preparado un enorme caldero con aceite hirviendo, el monstruo repitió su pregunta. Sangrando y desmoronándose, Jem, o más bien lo que quedaba de él, siguió insistiendo obstinadamente en que no podía darse por vencido. Debido a esta respuesta, inmediatamente le arrojaron aceite a 200 grados sobre su cabeza. Sintiendo que se estaba muriendo, Jem escuchó a Susie llamarlo por su nombre, diciendo que aunque no sabía por lo que estaba pasando, lo principal que tenía que recordar era que todo esto era solo una prueba, que era una ilusión, y ella no debe confundirse con la realidad, sino que debe encontrar una salida, y ella cree que definitivamente podrá hacerlo. El dragón estaba indignado porque un mortal no podía darse por vencido. Gritando que el niño no podría derrotarlo y que lo convertiría en picadillo, el enorme reptil le lanzó 1000 cuchillos. La mención de la comida procesada trajo al joven Moss a su infancia, cuando su abuelo freía carne cruda desmenuzada y él leía un libro. El niño compartió con entusiasmo con su abuelo las geniales técnicas con el cuchillo descritas en este libro, y dijo soñadoramente que si pudiera hacer todo lo que está escrito en este libro,
cocinaría tan deliciosamente como su amado abuelo. Los cuchillos que volaban hacia el hombre de cabello castaño inmediatamente cayeron al suelo como uno solo, y de repente, de la nada, salpicó agua y el reptil rugió refugiándose al mortal, regañándolo por romper su ilusión. El chico explicó con calma que como era solo un truco de la mente y el dragón no estaba tratando de matarlo, todo lo que sucedió le recordó a lecciones culinarias. El monstruo con dientes objetó, porque comprender la esencia de lo que está sucediendo y superar el miedo son dos cosas diferentes. Chem agradeció sinceramente al dragón por la experiencia. Al darse cuenta de que su amor por la cocina era enorme, el dragón dijo que la prueba había pasado, agregando que el mortal está listo para ser controlado. Habiendo captado la palabra, el hombre de cabello castaño comenzó a pedirle al dragón que repitiera la escena con 1000 cuchillos nuevamente. El reptil gigante miró desanimado a su interlocutor y resumió que estaba loco. Mientras tanto, en el mundo real, Susie, preocupada por Chem, intentó reanimarlo, averiguar si recibió su mensaje y le exigió que no muriera. Mientras la niña estaba indignada por la inutilidad de sus intentos, una grulla de papel chirrió en lo alto del cielo y cayó como una hoja en su palma. La nota decía que quien escribió estaba al tanto del regreso del cocinero dragón, por lo que vendría mañana al banquete y tomaría platos divinos. El cariñoso Paul estaba furioso, gritando que el dueño del espacio de Taitia se había vuelto completamente loco y se estaba burlando de él, porque la vida y la mente del pobre niño ahora estaban en peligro. Entonces, ¿qué tipo de fiestas podría haber aquí, e incluso mañana? Esta noticia puso a los dos habitantes celestiales en gran histeria. Habiendo transportado al cocinero a la casa de Taota, la princesa y el espíritu, sujetándose la cabeza, se sentaron y observaron cómo el tipo inconsciente continuaba agarrando con fuerza el cuchillo. Amorpous expresó la esperanza de que el chico pudiera hacer frente a esto, como la última vez, pero el cornudo no pudo apoyarlo en esto, diciendo que el niño no sabía nada acerca de los 8 platos divinos y, en general, ni siquiera había entrenado. Tratando de mantener una actitud positiva, el espíritu le recordó que el contrato de arrendamiento del espacio de Talla aún no había terminado, por lo que podrían ir allí a entrenar cuando el chef se despertara. Esto no ayudó a consolar al peliplateado, ya que aunque el joven aprende a cocinar estos platos, los ingredientes que los componen son muy raros, y es imposible encontrarlos en un día. Agarrándose la cabeza con desesperación, la princesa le dijo a Paul que se preparara y corriera, diciendo que lo llevaría al suelo donde podría escapar, pero él, agarrándola por la cinta de su cinturón, le preguntó emocionado si era una broma, ya que lo que ella iba a hacer es un crimen contra el cielo, y si la atrapan la matarán. Mientras los pobres asistentes lloraban su poco envidiable destino, el cocinero, en ese momento, usando las habilidades del dragón dorado, aprendió el proceso de cocción desde adentro. Queriendo entrar en más detalles, Chem una vez más le ordenó al dragón que repitiera, y seguía preguntándose por qué este chico no paraba, porque había pasado la prueba, pero el joven Moss respondió que se trataba de una experiencia única, por lo que no podía dejar pasar esta oportunidad. El astuto reptil quería alejarse del nuevo cocinero, por lo que empezó a decir que ya lo había entendido todo y que él mismo tenía un suministro limitado de energía. Mirando amenazadoramente al hombre que intentaba eludir, el pelinegro le recordó que como era el mejor cuchillo de los 3 mundos, eso significaba que tenía que trabajar. El joven probó constantemente más y más nuevas formas de cocinar, obligando a la espada del dragón a funcionar. La pobre reptil, al haber caído exhausta, estaba pensando en un plan para tener menos encuentros con este loco. Con una expresión pensativa en su rostro, Chem dijo en voz alta su deseo de salir de la ilusión. Al escuchar la gran noticia, el dragón se inspiró y volvió a la vida, prometiendo que haría lo que el hombre quisiera si se iba. Saltando sobre la cabeza gigante desde arriba, el joven Moss ordenó al cuchillo afilado que le contara sobre todos los cocineros dragón que vinieron antes que él. El enorme reptil quedó sorprendido por este pedido, pero prometió contarle un poco. Esta opción no le convenía en absoluto al pelinegro, por lo que dijo que luego continuarían entrenando, pero, asustado, el dragón inmediatamente prometió contar todo lo que sabía.
Mientras tanto, en casa de Taota, Susie ató el cuerpo del cocinero a una silla y le pidió a Paul que se escondiera y lo escondiera, ya que ella estaba obligada a protegerlo. De repente se levantó un viento terrible que no auguraba nada bueno. El cielo se volvió dorado carmesí, abriendo un enorme portal. Cuando los rayos abrasadores disminuyeron un poco, un hermoso auto deportivo rojo y 2 guardias de seguridad se pararon frente a la pareja celestial, y del auto salió un guardián del espacio con gafas de sol, una camisa hawaiana y un enorme cigarro en las manos. A Susie no le sorprendió la ropa divina, pero dijo que había estado caminando así durante cientos de siglos, porque era más conveniente. El hombre de gafas de sol señaló la casa de Taota y se rió porque nunca la había visto en semejante desolación. Al ver al tipo atado a una silla, el portero agregó sarcásticamente que logró averiguar sobre el cocinero que nunca había cocinado. Los de cabello plateado y amorfo quedaron desagradablemente sorprendidos por tal conocimiento de la deidad. Dando una profunda calada, el hombre respondió a la pregunta que les preocupaba, diciendo que ella misma le mostró el camino a la casa de aquel anciano que cocinaba riquísimo. La comprensión de que la estaban observando enfureció aún más a la princesa. Mirando a la niña con desprecio, el guardián dijo que recurrió al emperador de Jade cuando murió el cocinero anterior, porque la búsqueda de uno nuevo estaba confiada a un dragón tan poco confiable como ella. Temblando de odio hacia la niña, el hombre dijo con placer que el emperador quería enviarla a trabajos forzados, al Mar del Norte, pero supuestamente lo persuadió para que le diera al astado una última oportunidad, para preparar esos mismos 8 platos divinos. Al darse cuenta de que todo era un montaje y que aquí no había nobleza por parte del guardián, el peliplateado dijo que por ahora no había nada aquí para comer. El hombre estaba bien preparado para su llegada, por lo que añadió con aire de suficiencia que era muy prudente. Después de ordenar a los sirvientes que abrieran el baúl, les mostró todos los ingredientes necesarios que se encontraban allí. Observando con indiferencia que si la cocinera del dragón no podía preparar todos estos platos, ella tendría que realizar trabajos forzados. Susie temblaba de irritación, porque él había estado comiendo y bebiendo con ella durante años, y ahora estaba haciendo esto, porque nadie podía cocinar estos platos, ya que no quedaba ni una sola receta, y el que se le ocurrió podía no resucitar de entre los muertos. Su mano se convirtió en la garra de un dragón, y dijo que él podría enviarla al Mar del Norte, pero no antes de que ella le diera una paliza. Con un movimiento fácil, el guardián bloqueó su ataque, atrapó el campo de fuerza y dijo que fue muy estúpido de su parte. Torciendo a la dragona con sus propias fuerzas, el hombre dijo que había sido enviado por el emperador de Jade, y que si ella desafiaba su voluntad, podría terminar en la tumba, por lo que le ordenó orar. De repente, detrás de él, vestido con una camisa hawaiana, se escuchó una voz severa que le ordenaba que soltara a la niña. Al darse vuelta, el guardián del espacio vio al joven dragón cocinar, que ya no estaba atado a una silla, sino que estaba firmemente de pie. De repente la tierra empezó a levantarse y a temblar, como durante un terremoto. Detrás de Jem, la pequeña tienda de campaña de la calle comenzó a convertirse en un enorme edificio de gran altura. The Guardian observó la transformación con sorpresa y los asistentes con manifiesto deleite. Cuando el polvo se calmó, quedó claro que la casa de Taota, en lugar del templo que alguna vez fue, se había convertido en un rascacielos moderno gigante de varios miles de pisos. Amorpous literalmente brillaba de amor y derramó lágrimas de alegría. La admiración de la mujer cornuda dio paso al desconcierto, porque aunque el cocinero hubiera dominado el cuchillo, la casa de Taota no debería haber cambiado tanto. Fingiendo que no rehuía, el guardián, volviéndose hacia el cocinero del dragón, le preguntó si sabía por qué había venido. Frotándose el chichón de la cabeza, el joven respondió que mientras estaba inconsciente se enteró de la necesidad de preparar 8 platos divinos, añadiendo que le resultaría fácil. Una respuesta tan atrevida en opinión del hombre lo enojó, y aconsejó al niño que aprendiera la modestia, notando que se había convertido por error en el cocinero del dragón. The Guardian se tomó el tiempo para mencionar que cuando viajó al mundo humano, conoció a un joven llamado Tony Harris, y este tipo era mucho más talentoso y digno de ocupar este puesto. Los recuerdos del último encuentro entre los Harris y los Moss surgieron en la cabeza del joven, despertando muchas emociones negativas.
por lo que le dijo a su interlocutor que simplemente no había probado la comida normal aquí, si él lo dice. El hombre comenzó a insultar a su oponente y a decirle que nunca se convertiría en cocinero de dragones. En respuesta a esto, el joven Moss dijo que no importa si se convierte en uno o no, pero hoy le mostrará al guardián lo que es un verdadero manjar, y, con estas palabras, un cuchillo afilado se materializó en su mano vacía, en los rayos de un resplandor dorado deslumbrante. El famoso plato que tuvo que preparar el recién llegado fue inventado por un antiguo maestro culinario, preparado a partir de 8 ingredientes extremadamente raros que eran difíciles de obtener incluso para los inmortales, pero después de que los dioses probaron este plato, su fuerza aumentó varias veces. Chen preguntó qué pasaría si cocinara lo que quería el encargado. El hombre respondió con una sonrisa que reconocía la habilidad del cocinero, pero esto no fue suficiente para el hombre de cabello castaño. Declaró con un ultimátum que si preparaba 8 platos divinos, entonces el guardián debía admitir que era un esclavo con dientes torcidos y el caso de Suzy debía cerrarse. El hombre empezó a farfullar de indignación y todas las venas de su rostro se hincharon por el grito. El joven Moss decidió aclarar la situación, por lo que tranquilamente dijo que estaba sentado en casa, sin molestar a nadie, pero la respetada princesa lo secuestró y lo trajo aquí. Comenzando a enojarse por esta interpretación de la historia, la cornuda inmediatamente se sonrojó cuando escuchó al niño hablar de cómo le curó las manos, por lo que iba a pagarle con un buen trabajo en el título de Chef Dragón. El joven continuó expresando su descontento con la situación, diciéndole al portero que vino aquí, comenzó a culpar a todos los que lo rodeaban y les exigía que cocinaran para él. Al no encontrar respuesta, el hombre recordó la regla que dice que el cliente siempre tiene la razón, pero Tem se mantuvo firme, diciendo que el chef debe cocinar la comida con el alma, así como el cliente debe sentir el plato con el corazón, y si lo obliga a cocinar, seguirá sin ser un plato normal. El guardián, sabiendo de antemano qué tipo de trampa había preparado, aceptó seguir las reglas del cocinero y, si lograba preparar 8 platos divinos, se disculparía y cerraría el caso de Suzy. De lo contrario, le devolverá las viejas manos del chico. Tony Harris convertirá al dragón en el nuevo cocinero y la princesa será castigada con el doble de severidad. En ese momento, el enfurecido Amorfo protestó con todas sus fuerzas contra tales apuestas. El hombre de cabello castaño tomó resueltamente la mano del guardián y le dijo que estaba de acuerdo. Detrás de las puertas cerradas de la oficina estaba sentado un hombre con una camisa hawaiana, y sus 2 guardaespaldas expresaron su preocupación de que el cocinero dragón se viera algo extraño, preguntándose si era un desperdicio por parte del propietario proporcionarle todos los ingredientes. Pero el guardián respondió sarcásticamente que no había tenido estos tesoros durante varios miles de años, dejando claro a quienes preguntaban que estaba engañando al niño. Poe miró alrededor de la cocina moderna y se sorprendió, porque no sabía que la casa de Taota podía cambiar tanto. Le dijo a Tem que para lograr un mayor éxito necesitaba preparar tantos platos especiales como fuera posible y, volviéndose hacia Suzy, le preguntó si podía creer que el cuchillo más afilado reconocía al niño como su maestro. De repente la dragona se enfureció como si hubiera salido del inframundo, gritando insultos porque el cocinero había apostado por su doble castigo. La hoja del cuchillo voló al suelo, como si fuera de papel. Cuando el cáncer la tocó con su garra, la segunda se enganchó en la nariz del tipo, lo que agradó mucho al enojado con cuernos. Poe no pudo evitar reírse de que el joven Moss incluso pensara en usar un cuchillo de cocina común para lidiar con el cáncer del alma más pura, porque este cáncer inmortal tenía tal poder de combate que ni siquiera los dioses pudieron vencerlo la primera vez. Y señalando los talismanes adheridos a la cola del cangrejo de río, añadió que si el guardián del espacio no hubiera pacificado a este artrópodo con su ayuda, habría sufrido mucho peor. El joven pidió su instrumento y en un instante estaba en su mano, nuevamente brillando con una luz dorada. De un solo golpe, la muerte indolora de un glorioso guerrero pasó a convertirse en el ingrediente principal de uno de los 8 platos divinos. El castaño sonrió y le dijo al cuchillo que no esperaba tal agresividad, a lo que recibió la respuesta de que todo lo vivo e inanimado bajo el instrumento culinario se convierte en alimento. Después de levantar el más afilado y colocarlo sobre el cadáver del cangrejo, el cocinero se detuvo de repente.
Amorpous le preguntó al chico por qué no se movía y le aconsejó que se diera prisa con los ingredientes. Inesperadamente, el joven le preguntó a la dragona qué tan valioso era este cáncer. La niña respondió que era muy valioso porque vivía en un estanque de jade a una profundidad de 9000 metros y era inusualmente fuerte y raro. Volviendo el cadáver hacia un par de habitantes celestiales, les ordenó que lo miraran más de cerca. Al ver huevos densamente empaquetados debajo de la cola, se dieron cuenta de que era una hembra. Con cara de gran conspirador, el joven Moss preguntó si alguna vez habían oído hablar de la reproducción artificial. Tras mudarse al jardín real, Tem soltó todos los huevos en el agua. En un abrir y cerrar de ojos, de los huevos comenzaron a salir pequeños crustáceos, que en un segundo se convirtieron en adultos. Después de atrapar un par de ellos con sus propias manos, el cocinero salió a la superficie, regocijándose por la captura. La adrenalina en su sangre le dio una sensación de euforia ante este peligro. Susie, extasiada de que la casa de Taota se salvara y ganaran mucho dinero, agarró a Paul y lo abrazó con fuerza contra su pecho. Recordando inesperadamente un pequeño detalle, preguntó emocionada al joven si alguna vez había preparado 8 platos divinos, mientras el espíritu que ella no había liberado se avergonzaba por su situación. El joven Moss respondió con orgullo que no, lo que enfureció a la princesa, quien inmediatamente le preguntó por qué sonreía entonces. Pero el castaño le dijo que se relajara y agarró el amuleto que llevaba alrededor del cuello. Llamó a alguien, haciendo que la hoja verde brillara con un brillo dorado. Un enorme reptil, en los rayos de luz, apareció junto a él. Los concuernos y los amorfos estaban petrificados de miedo, temerosos incluso de pensar. Tem inmediatamente regañó al reptil, diciéndole que simplificara su rostro, porque no había necesidad de asustar a nadie aquí. Por tal trato al gran dragón, un par de habitantes celestiales quedaron horrorizados y sus espíritus incluso cayeron al suelo. Un fuerte resplandor se extendió nuevamente, haciendo que los asistentes cerraran los ojos ante el brillo. Mientras tanto, el enorme dragón se transformó en un pequeño lagarto que, sentado en la palma de Tem, le preguntó qué le ordenaría, lo que desanimó a la pareja, que ya se estaba preparando para la muerte.